están mis niños? El día de hoy vamos a trabajar el cuaderno de personal social. Así que presta mucha atención para la clase. La cultura Paracas se originó en el departamento de Ica. Su expansión abarcó desde el Valle de Cañete en Lima hasta el Valle de Yauca en Arequipa. Se desarrolló en los años 700 a.C. al 400 después de Cristo. Fue descubierta en 1925 por Julio Cetello. Paracas se desarrolló en el Horizonte temprano, recibió la influencia de la cultura chavín. La población Paracas estuvo dividida en tres clases sociales. En primer lugar se ubicaban los sacerdotes, quienes debido a su conocimiento de los astros, mantenían el dominio religioso, político, tecnológico. El segundo lugar eran los militares. Ellos eran los que veían la expansión del territorio. Por último, el pueblo, conformado por los campesinos y artesanos. Ellos aceptaban todo lo que decían los sacerdotes por temor al castigo de los dioses. Esta cultura tiene dos etapas: Paracas Caverna y Paracas Necrópolis. Se diferencian en la forma de enterrar a sus muertos. Paracas Cavernas. En esta etapa, los fardos funerarios eran depositados en tubos que eran en forma de botella. Paracas Necrópolis. En este periodo, los fardos funerarios eran depositadas en tumbas rectangulares, semisubterráneas. Los Paracas tuvieron un gobierno teocrático, es decir, que estaban dirigidos por los sacerdotes que llevaban el nombre de Dios. Estos, a su vez, eran apoyados por una casta militar. Como pueblo guerrero, muchos valientes combatientes caían en el campo de batalla. En tal sentido, los Paracas lograron especializarse en la técnica de trepanaciones craneanas. Esta era una operación de cirugía que consistía en extraer el pedazo de hueso dañado y reemplazarlo por una plancha de metal. Para anestesiar al paciente se le hacía beber chicha y masticar hoja de coca hasta que se quedaba dormido. Es allí cuando se procedía con la operación. Los materiales utilizados para las trepanaciones craneanas fueron cuchillo de obsidiana, bisturí, algodón, gasas, pinzas y vendas, con fines estéticos y para diferenciar a la élite de la multitud. Los Paracas practicaron las deformaciones craneanas, que consistían en alargarse la cabeza utilizando tablillas y soguillas desde niños. Los fardos funerarios fueron grandes envolturas de mantos y telas que contenían en su interior el cadáver sentado de cuclillas junto a ofrendas. Los Paracas creían que al morir, las personas pasaban a otra vida. Para llegar a otra vida tenían que ponerse en la posición que habían venido al mundo, en posición de cuclillas, en forma fetal. Por eso las momias Paracas han sido enterradas en esa posición. La máxima expresión del arte textil son los mantos Paracas. Fueron telas envoltorias que se hacían los fardos funerarios. Eran confeccionados con hilos de algodón y lana, decorados con plumas de aves, hilos de oro, pelos de murciélago y cabellos humanos. Fueron pintados en 180 tonalidades distintas que supieron combinar los colores rojo, azul, amarillo, verde y negro.
El clima seco del desierto ha hecho que conserven esos colores tan hermosos que tenían ellos y parezcan de reciente fabricación. Ellos practicaron la técnica de momificación, proceso que consistía en preservar el cadáver para evitar su putrefacción. Para realizar este procedimiento, extraían las partes internas de las personas. Luego se le hacían incisiones en las extremidades superiores e inferiores para extraer los músculos. Seguidamente se colocaban en los ojos tapones de algodón y de esta manera lo colocaban lleno de cal, sal y algunos condimentos que ellos tenían para preservar a la persona. Por último, se colocaba al cadáver en una canasta de junco y se envolvía con diferentes mantos, formando así un fardo funerario. El dios de los báculos, adoptado también de la cultura chavín. Dios oculado o también llamado Dios Con, fue la principal divinidad considerado como el Dios creador del mundo. En su tecnología agrícola tenían chacras hundidas, cavaron pozos hasta encontrar la humedad y así poder sembrar. También construyeron canales de irrigación. En la arquitectura utilizaron la piedra, quincha y adobe. La cerámica fue polícroma en forma globular. Tiene 2 picos y un azapuente. Sus motivos fueron diversos. Destacan los felinos, los peces, aves y serpientes. Según la clase que tú has escuchado y has visto, vas a completar estas fichas. Dejo que tú los puedas resolver solo. La cultura Nazca se desarrolló en el departamento de Ica, en los valles de Palpa, Río Grande, Chincha y Pisco. Su influencia abarcó desde el valle de Chincha hasta el valle de Acari. Se desarrolló en los años 100 a 800 después de Cristo. Esta cultura pertenece al periodo intermedio temprano. Fue descubierta por el alemán Max Uhle en 1901. Nazca fue un gobierno teocrático militar, es decir, estuvo dirigido por sacerdotes que gobernaban en nombre de Dios, que a su vez estaban apoyados por una casta guerrera que les permitía garantizar su expansión. Los Nazca no tuvieron una capital, ni tampoco un gobierno unificado, es decir, estaban organizados en varios estados independientes que se hallaban vinculados por una misma religión. Nazca fue una sociedad clasista. Existían 4 grupos sociales. En primer lugar se ubicaban los sacerdotes, le seguían los señores guerreros, luego los artesanos y por último el pueblo. Los sacerdotes conformaban la clase privilegiada, controlaban y pronosticaban el tiempo a través de la observación de los astros. Asimismo, los sacerdotes dirigían cada estado independiente y se encargaba de organizar el trabajo y las actividades
agrícolas. Los señores guerreros constituían una clase temida y respetada. Para exhibir su valentía, se colgaban en el cuello o cinturones cabezas trofeos que cortaban a sus enemigos. Los artesanos tenían cualidades artísticas y se dedicaban a la textilería, orfebrería y alfarería. El pueblo constituía la masa sometida, se dedicaron a la agricultura, pesca y caza. Las líneas de Nazca son geoglifos o enormes figuras trazadas en la tierra ubicadas en la pampa de Nazca, Palpa y Soco. Estas líneas fueron descubiertas por el arqueólogo Toribio Mejía Sexpe en 1927 y estudiadas por el norteamericano Paul Kossoff y sobre todo por la alemana Maria Reich. Entre las figuras de las líneas de Nazca sobresalen el colibrí, el mono, ballena, cóndor, pelícano, perro, manos, alcatraz, loro, araña, árbol y un astronauta. Los nazcas sometieron a los pueblos vecinos, degollaban las cabezas y tenían como trofeos. La principal divinidad nazca tenían como a su dios Con, considerado el dios creador. En cuanto a su cerámica, es conocida por una cerámica polícroma. Tuvieron 11 colores básicos, las cuales mezclaron hasta 190 matices distintos. Hicieron cántaros de 2 picos con un azapuente.